Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí presente para que hablemos de esta temática que, bien como ya se presentó, es Jóvenes de Hoy, Generación de Cristal. Y la idea es que veamos algunos mitos y los rompamos, que además veamos qué ha ocurrido con la pandemia en los jóvenes y cómo podemos enfrentar el escenario actual. Cuando hablamos de juventud, hablamos de una época de la vida que según distintos autores varía un poco los años en que se pone, pero aquí nos vamos a referir de 15 a 24 años como jóvenes, y esta es una etapa de grandes cambios y grandes desafíos. Hay cambios a nivel físico, psicológico y social. Es una etapa en que se espera en que las personas busquen y exploren su mejor identidad y que empiecen a establecer relaciones más allá de las relaciones que establecen con su familia. ¿Por qué pusimos este título, Generación de Cristal? Fue porque el año 2019 hubo protestas que hicieron estudiantes de la universidad por la alta carga académica y hubo muchas personas del mundo adulto que los catalogaron de esa manera. No es un término que solo se usa en Chile, también se usa en general en el mundo. También llaman, estos jóvenes son como copitos de nieve, ya no toleran el estrés, no se les puede decir nada, son mediocres, no se exigen. Pero hubo otras personas, incluida yo misma, en que nos dábamos cuenta que en realidad los jóvenes les toca vivir muchas experiencias que son muy complejas y que tienen demandas legítimas por una mejor calidad de vida. Ahí en sus letreros dicen, única tarde libre, igual trabajo en grupo. ¿Les ha pasado eso a los jóvenes que están aquí? ¿Sí? Dice, tengo sueño. Y entonces ellos hablaban acerca de que necesitaban alimentarse bien, dormir mejor, lo que como vamos a ver, son grandes factores protectores para nuestra salud mental. Ella, Simone Biles, una gimnasta que también visibilizó el tema hace poco de la salud mental, ella dijo, mi cuerpo y mi mente dijeron que no. Entonces ella hizo una pausa en su actividad deportiva para preocuparse de salud mental y de su salud física también. Y creemos que eso es lo que hay que hacer, digamos, que no nos debemos sobreexigirnos. Y los jóvenes son grandes visibilizadores de temáticas muy interesantes que no solo le competen a ellos, sino que a toda la sociedad. Ellos han puesto entonces sobre la mesa la salud mental, también temáticas como el medio ambiente. Ustedes ven que como hay activistas jóvenes, tanto en Chile como en el resto del mundo, que están preocupados del medio ambiente, están preocupados también de la vida animal, de cómo no maltratar, de la educación, que sea una educación de calidad y que sea asequible para todos. Están preocupados de las temáticas de violencia y están preocupados también de la diversidad, incluida la diversidad sexual y de género. Cuando vemos las noticias o ciertos medios desde el mundo adulto, entonces dijimos, se cataloga a los jóvenes como jóvenes débiles, mediocres, lo cual no es así. Y además, muchas veces lo que se visibiliza de ellos tiene que ver con actos negativos, como jóvenes involucrados en actos de violencia o incluso en actos de infracción de ley. Lo que queremos mostrar acá es que hay una diversidad del mundo juvenil y que gran parte de los jóvenes son jóvenes que pueden actuar y participar de manera positiva, y eso es lo que esperamos que se desarrolle. Ahora pensemos nosotros. Bueno, aquí llegaron varios jóvenes, así que les va a costar menos pensar en esta pregunta, pero en general nosotros. ¿Qué es lo que valoramos de la juventud? Porque si nosotros nos dijeran, ¿te gustaría volver a los 17? ¿Quién de aquí le gustaría, con una varita mágica, volver a los 17? Más o menos, dicen aquí. Ya.
Pero si ustedes ven en la publicidad, muchas veces se nos ofrece esto de la eterna juventud. Ya quiere decir que algo valoramos de la juventud. Probablemente lo que valoramos tiene que ver con quizás menos canas, menos arrugas, las rodillas que funcionen mejor, más agilidad, la parte física. Bueno, ¿y cuándo volveríamos a los 17? En mi caso, yo tendría que volver a la moda de los 80 y con unas chasquillas así, bien con harta laca, o esos pantalones amasados que los más jóvenes no van a entender de lo que estoy hablando, pero las personas de mi década van a entender perfectamente si volver a los 17, ¿qué significaría? ¿Ya? Quizás nos gustaría volver a los 17, pero con la experiencia que vamos adquiriendo, porque nos damos cuenta que a los 17 uno está muy pensando que todos están pendientes de nosotros. Y si nos salió una espinilla, entonces todos se van a dar cuenta y mejor no salgo de mi casa. O si es que tengo que tomar decisiones con respecto a mi futuro, quizás me estoy equivocando. O no me atrevo a decirle a esa persona que me gusta y lo paso mal. Y esas cosas, la experiencia nos va ayudando a enfrentarlas de otra manera. Y la gran Violeta Parra, que hizo esa canción de Volver a los 17, nos dice: volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Y tal vez ella refleja bien lo que es el mundo juvenil. Ella estaba muy enamorada cuando escribió esta canción tan bella. Y ahí ve que la intensidad de las emociones hacen que entonces nosotros sentamos muy profundo a esa edad, pero a la vez esto también nos deja muy en situación de cierta fragilidad, lo que no debiéramos pensar que es algo negativo, ¿ya? Porque eso es lo otro. Nosotros decir que uno se encuentra frágil en cierto momento no significa necesariamente que es algo negativo. Hoy día escuchaba en las noticias a propósito de una encuesta que se hizo de que si somos felices o no somos felices. Hay que pensar que a veces no estar feliz es lo más razonable y esperable. O sea, si es que estoy viviendo una situación difícil porque estamos en pandemia, porque perdió mi trabajo, porque hay una guerra, distintas razones, eso me puede afectar emocionalmente y eso no significa que yo esté mal en salud mental, sino justamente puede ser el impulso para poder hacer cambios positivos. Y tenemos nuevos desafíos. ¿Por qué entonces pasa esto de que los jóvenes ahora tienen estas demandas? Quiere decir que han cambiado las condiciones. Hay ciertas condiciones que sí han cambiado. Cuando vivimos en las grandes urbes, significa muchas veces que para acudir a nuestro lugar de trabajo o de estudio, tenemos grandes distancias que recorrer, lo cual nos consume tiempo. Estamos en un mundo hiperconectado, que por una parte es muy positivo, porque, por ejemplo, podemos tener esta actividad hoy día y se puede estar viendo en distintas partes de Chile o incluso de otros lugares del planeta, pero también implica que hay mucho conocimiento que nos bombardea y que a veces es difícil distinguir lo que es más importante de lo que es accesorio si es que no llevamos una buena medición acerca de lo que necesitamos. Y además, nuestra sociedad promueve el individualismo, la competencia. Pensábamos que con la pandemia, en el cual nos ayudó a muchas personas a reunirnos y a compartir una misma experiencia, esto iba a cambiar y no ha sido tan así. Por eso estamos a tiempo, esta es una pausa para poder reconocer la importancia del mundo colectivo más allá de lo individual. Entonces, los mitos que quiero establecer que deberíamos romper son, por una parte, que no estamos hablando de un tipo de joven, sino que existe una diversidad y por eso hablamos de las juventudes. Entonces va a haber jóvenes que lo están pasando mal, otros que lo están pasando bien, jóvenes que aportan mucho a nuestra sociedad, jóvenes que tienen dificultades para hacer aquello y que vivimos en una sociedad que estigmatiza el pedir ayuda
y el enfermarse de cualquier cosa y principalmente el enfermarse de salud mental. Y eso también es algo que tenemos que cambiar. Si alguien tiene un problema de salud mental, algún diagnóstico, lo importante es que pueda acercarse a pedir ayuda y que no haya ese estigma. Esto ha ido cambiando con las generaciones. Nosotros estamos haciendo algunas investigaciones en que le preguntamos directamente a los jóvenes si es que para ellos es un problema contar que están en un tratamiento, que necesitan pedir ayuda, y la mayor parte de los jóvenes ahora no están teniendo esos problemas, pero sí lo tienen al hablar, por ejemplo, con sus abuelos, que le dicen, pero ¿cómo yo me sacrificaba tanto y no tuve que ir nunca a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Ya? Entonces, eso es algo que también de a poco va cambiando, pero aún necesitamos tener más apertura a la salud mental. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Los jóvenes en pandemia han tenido un impacto en su salud mental. No todos al punto de que necesiten un tratamiento, pero sí más que otros grupos de edad. Hubiéramos esperado, así antes de hacer ninguna investigación, que tal vez el grupo de personas mayores iba a ser el más impactado, pensando en que ellos además estaban expuestos a posibilidades de que la infección fuera más grave en ellos, más cercanos a la muerte, que también al estar más aislados tuvieran más dificultades con el tema de conectarse, que los jóvenes se conectan mucho más a través de las tecnologías, pero al menos al principio no fue así. Es probable que las personas mayores ahora, y sobre todo las personas que viven solas, sí tengan gran impacto en su salud mental, pero dentro de todos los grupos etarios, uno de los más afectados fueron los jóvenes. Pero dentro de los jóvenes también tenemos grupos de riesgo. ¿Y cuáles son esos grupos de riesgo? Eso les voy a ir contando en las próximas láminas, pero jóvenes que ya tenían dificultades de salud mental y que cortaron sus tratamientos están en mayor riesgo. Jóvenes que pertenecen a situación de vulnerabilidad o de minorías también están en situación de riesgo. Hubo jóvenes de la diversidad sexual y de género que su familia pasó a ser un problema porque su familia los discriminaba, y entonces el estar en más contacto en épocas de confinamiento fue un mayor problema también. En el centro que yo dirijo, que es el Núcleo Milenio IMAI, que es el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, estamos incorporados en una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, en la que participan alrededor de 20 países, y Chile fue el primer país que empezó esta actividad después de México, aquí en Latinoamérica, hace 2 años, y el año pasado hicimos esta encuesta que se aplicó a 1.995 estudiantes de primer año de la universidad. En Chile llamamos a la iniciativa En la U Vamos Juntos. Y la primera pregunta que hicimos fue, ¿cómo percibes que está tu salud mental? Y es así como encontramos, en el caso de las mujeres, que un 21,5%, eso quiere decir de cada 5 mujeres, una encuentra que su salud mental está mala. En el caso de los hombres, encontramos un 13%. Entonces, vemos cómo las mujeres perciben peor su salud mental que los hombres. Cuando uno dice cómo percibes tu salud mental, las personas podemos entender algo distinto. Entonces, esta es una pregunta que hay que irla complementando con otras preguntas. Otra pregunta que hicimos es cómo ha cambiado tu ánimo desde la pandemia o el confinamiento. Y ahí vemos cómo tanto hombres como mujeres perciben más o menos igual el impacto de la pandemia en su salud mental. En el color rojo vemos cómo en el caso de las mujeres es un 31,2%, en el caso de los hombres un 30,3%, un porcentaje que son bastante similares, 1 de cada 3 más o menos, creen que está mucho peor. Pero si se fijan, hay un porcentaje que dice que está mejor o mucho mejor a partir de la pandemia, ¿ya? ¿Quiénes serán esos jóvenes que la pandemia, en vez de empeorar su estado de ánimo, les ayudó a estar mejor?
pueden ser jóvenes, por ejemplo, que les facilita el tener clases online. ¿Ya? Yo tuve pacientes que preferían tener clases online que ir presencialmente. Puede ser jóvenes que a lo mejor dentro de su familia sí tenían harto apoyo y soporte y no tenían dificultades económicas o no vivieron duelo. Entonces, la experiencia es muy diferente. Ahora, la mayor parte de los jóvenes están en la categoría un poco peor. ¿Cómo cambió tu estado de ánimo en pandemia? Un poco peor. Y aquí ya nos vamos a lo que llamamos diagnósticos en salud mental, que en este caso estamos preguntando por síntomas de depresión. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por disminución del estado de ánimo, poca energía, dejar de hacer las cosas que a uno le gusta, que se acompaña de problemas para dormir, para alimentarse, que hay muchos sentimientos de culpa y que puede haber ideación suicida o deseos de querer morir. Esto ocurre con gran intensidad, al menos 2 semanas, la mayor parte de los días y la mayor parte del día. Para hacer un diagnóstico de depresión lo tiene que hacer un médico. Lo pueden sospechar otros profesionales, incluso lo puede sospechar gente de los colegios, como los profesores, pero el diagnóstico finalmente lo tiene que certificar un médico. Y entonces un cuestionario no nos va a hacer el diagnóstico, pero sí nos puede ayudar a pensar que es probable que esa persona tenga depresión, sobre todo las que están en el color rojo. Nuevamente vemos, como al principio, cuando les preguntamos cómo está tu salud mental, que con esta pregunta, que son varios síntomas de depresión, son las mujeres las que tienen más síntomas depresivos que los hombres. Y en el caso de las mujeres, alrededor de 1 de cada 4 mujeres, los hombres, alrededor de 1 de cada 10, más o menos, a 1 de cada 10 hombres, tienen sintomatología depresiva que es grave, que son personas que necesitarían una evaluación y que muy probablemente se beneficiarían de algún tratamiento. Quienes están en la categoría moderada, es probable que les ayudaría a algunos a un tratamiento, a otros acciones para prevenir que esto pase a ser algo más grave. Y quienes están en la categoría mínima, es probable que estén bastante bien y que no necesiten una atención en salud mental por este cuadro. ¿Y qué pasa con la sintomatología ansiosa? Es muy parecido a lo que ocurre con la sintomatología depresiva. Son también las mujeres las que tienen más síntomas de ansiedad que los hombres. ¿Qué pasa con el riesgo de alcohol? ¿Ya? Aquí son los hombres los que tienen más riesgo de consumir alcohol de manera problemática que las mujeres, pero los porcentajes se están acercando, ¿ya? Eso quiere decir que las mujeres también están aumentando su riesgo. Si bien todavía aparecen los hombres como más probables a tener problemas de alcohol, también son las mujeres. Ahora, es muy interesante que cuando uno va a ver quiénes son esos hombres que tienen riesgo de estar consumiendo alcohol de manera perjudicial, muchos de ellos además tienen depresión. Y en el caso de los hombres puede ser que no se estén dando cuenta y que el resto no nos demos cuenta que detrás de un consumo de alcohol perjudicial lo que hay es una depresión o un trastorno de ansiedad. Y por lo tanto no consultan a tiempo o cuando consultan no reciben el diagnóstico adecuado. Uso de sustancias. Y aquí, aparte del alcohol, estamos con drogas que pueden ser drogas que se venden legalmente o drogas ilegales, y también vemos cómo los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres y se da lo mismo que con alcohol, que muchos de ellos tienen una depresión a la base o un trastorno de ansiedad a la base. Y el riesgo suicida es lo que nos preocupa con mucho mayor énfasis de poder actuar oportunamente. En nuestro país, el suicidio no ha ido aumentando y en la pandemia, de hecho, disminuyó los casos de suicidio, incluido en este grupo de edad que son los jóvenes.
Pero eso no quiere decir que no nos preocupemos y que necesitemos disminuir aún más las tasas de riesgo suicida y de suicidio, y por eso que son elementos que son necesarios de considerar. El riesgo suicida, la ideación, los pensamientos de suicidio, como los intentos de suicidio, son más frecuentes en las mujeres, pero son los hombres los que se suicidan más, los que mueren más por suicidio. Por lo tanto, ahí vemos otra diferencia de género que también es muy relevante considerar a la hora de hacer acciones de prevención y promoción. ¿Y qué pasa con la carga académica? Que, ¿se acuerdan? Era una de las demandas que aparecía al principio y como se había visibilizado la temática de salud mental, partió por la percepción de carga académica que era muy alta. Estos jóvenes están en primer año de la universidad, fue el año pasado, el 2021, en junio, o sea, habían tenido ya algunos meses de clases, y vemos cómo gran parte considera que está alta su carga académica o muy alta, y hay un porcentaje muy menor que dice que está baja o muy baja, ¿ya? De todas formas, en un enfoque no solo basado en los riesgos, sino también basado en los factores de protección, nos interesaría mucho conversar con aquellos jóvenes que dicen mi carga académica está baja, muy baja, ¿ya? Aunque sean poquitos, 3,4% de hombres y 1,4% de las mujeres. Bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Qué herramientas tienen para que su carga académica la perciban así? O efectivamente a lo mejor están con baja carga académica porque están con menos ramos que los otros. Bueno, ahí habría que tratar de entender un poquito más, y por eso que es importante las investigaciones que hacemos con metodología que se llama mixta, que incluyen cuestionarios como estos, pero que también incluyen entrevistas. Entonces, cuando nos queda una pregunta aquí, como en este gráfico, decimos, bueno, ¿qué pasará con estos jóvenes que dicen que su carga académica es baja, muy baja? Hacemos una entrevista y les preguntamos a ellos mismos para que nos cuenten lo que les pasa, y ahí sí vamos complementando nuestras investigaciones. ¿Y qué pasó con las clases online? Entonces, ahí vemos cómo problemas con clases online se daba en gran proporción, bastante similar en porcentajes en mujer y hombre, y algunas personas no tuvieron estos problemas, pero sí hay un porcentaje, 40% aproximadamente, mujeres y hombres, que dicen que sí tuvieron problemas de clases online. Las universidades trataron de apoyarlos, por ejemplo, mediante uso de chip de internet, repartieron ciertos dispositivos, se hicieron ciertas campañas, pero aún así pareciera que es una dificultad para muchos, y puede ser no solo la conectividad, sino también el poder entender mejor, concentrarse mejor, el poder atreverse a prender la cámara, para algunos es difícil, por ejemplo, y participar. Entonces, también ahí nos ayudaría mucho hacer estas entrevistas para entender qué es lo que les pasó con las clases online. Pero no es lo único que ocurre en esta etapa de la vida, no es solamente la universidad, sino que también puede ser duelo, como aquí. ¿Ha muerto un amigo cercano o algún familiar tuyo en el último tiempo? Les preguntamos y vimos cómo le había ocurrido a hombres y a mujeres por igual. Cerca de un cuarto de los jóvenes que tenían un fallecimiento en una persona cercana, lo que sin duda influye en cómo se sienten y cómo están preparados para otras demandas que tengan en esa etapa vital. Y también problemas económicos. Yo aquí le estoy presentando solo algunas láminas, pero también preguntamos, ¿has tenido alguna ruptura amorosa? ¿Has tenido problemas con tus familiares o con tus amigos? Y estas cosas suceden a los jóvenes, estemos en pandemia, ocurren, y son cosas que pueden afectar. Pero, por ejemplo, el que haya fallecido un familiar o el que haya problemas económicos se puede haber agudizado con pandemia. Así que estos números pueden estar indicando también factores que son novedosos, que están ahora actuando. Y les preguntamos a los que deberían estar en tratamiento porque consideran que tienen algún problema de salud mental y que no han ido a tratamiento, ¿por qué no lo han hecho? Y a ustedes ven que hay 3 barreras que se dan más o menos en la misma proporción que ellos nos dicen. Uno es inseguro de a dónde ir y con quién consultar. Eso
es lo más probable, y ahí también nos van a servir las entrevistas, es que tenga que ver con que yo quiero ir a un lugar que me recomienden que es bueno, o un profesional que alguien fue y le sirvió. No es que no sepan dónde ir solamente por información, porque en general los jóvenes son bastante buenos para encontrar información y decir, googlear y buscar en sus redes acerca de dónde consultar. Pero también hay falta de información de las mismas universidades acerca de las ofertas que hay para poder atenderse, ya sea dentro de la universidad como fuera de la universidad. Y ese es un trabajo que nosotros hemos avanzado en eso, en cómo ir organizando esto para poder consultar a tiempo y cuándo podría servir la ayuda que da la misma universidad para enfrentar esta situación. Pero un 54% lo que nos dice es quería afrontar el problema por mi cuenta. Entonces, volvemos ahí al tema del individualismo de nuestra sociedad, que nos ha enseñado que debemos rascarnos con nuestras propias uñas, o sea, que cada uno tiene que resolver los problemas por sí mismo. Y eso, la pandemia debió habernos enseñado que no es lo correcto, o sea, para generar, por ejemplo, vacunas, para generar, por ejemplo, la cantidad de exámenes diagnósticos que se requieren, se hizo un trabajo colaborativo, en equipo. No puede ser una sola persona ni en un solo país donde se desarrolle esto. Lo mismo sucede en salud mental y lo mismo sucede cuando necesitamos pedir ayuda. Tenemos que confiar en los otros y la comunidad ahí es muy importante. Y un 50% dice que es demasiado dinero. Ahora, nosotros les hemos preguntado, ¿qué consideras tú que es demasiado dinero? Y eso va a variar. Va a variar, obviamente, a lo mejor una persona puede encontrar que demasiado dinero son 10.000 pesos, 8.000 pesos, que son aranceles que se ofrecen, por ejemplo, diferenciados y más bajos, pero otra persona puede encontrar que eso es muy barato, ¿ya? Entonces, va a depender ahí también del nivel económico cada uno, de qué considere que es demasiado dinero, pero es una gran barrera todavía para los jóvenes. Vimos que había entonces riesgos diferenciados por género. Las mujeres tienen respecto a los hombres más síntomas de depresión, de ansiedad y de ideación suicida, y que los hombres tienen más riesgo de consumo de alcohol, de trastornos de sustancia, y también, sin que nosotros lo hayamos estudiado, sabemos que tienen más riesgo de morir por suicidio. Y que tenemos barreras para acceder al tratamiento, que por una parte son de actitud, que tienen que ver con el estigma, con esta sociedad individualista, y barreras estructurales que tienen que ver con no sabía dónde ir, no tuve la suficiente información, cuesta mucho dinero, o, por ejemplo, no tengo el tiempo para acceder. Puse esta lámina de violencia porque es una temática que se ha visibilizado bastante en las últimas semanas y muchas veces se hace una relación con salud mental lineal y eso no es así. Entonces es importante entender que la violencia es un fenómeno complejo y multifactorial y que si queremos abordar este fenómeno, por lo tanto, necesitamos de distintas disciplinas. ¿Sí? No es un psicólogo, no es un psiquiatra el que va a entender el fenómeno y el que va a poder actuar, pero puede ser parte de ese equipo. La mayor parte de las personas que ejercen violencia no son personas que tengan problemas de salud mental. Y la mayor parte de las personas que tienen problemas de salud mental no son violentas, más bien son víctimas de violencia. Entonces no podemos hacer esta relación como que hay violencia porque estamos estresados y ese es el único factor. Sin duda puede ser que si estamos estresados, hemos estado en situación de confinamiento en que se desplegaron menos las habilidades sociales y la regulación de las emociones, que eso influya en tener menor tolerancia a la frustración, que estemos más irritables y sea uno de los factores que aportan a la violencia, pero no el único. Ahora, ¿cómo enfrentamos el escenario actual? Tenemos por una parte al individuo,
entonces nosotros a la persona podemos hacer acciones, y ahí le voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos tener una acción que es individual. Pero gran parte de las acciones debieran considerar las relaciones con la familia y con los pares. Establecimientos educacionales también tienen un rol, y ahí podemos entonces en comunidad aprender distintos elementos. Están los medios de comunicación también, que tienen un gran rol, y las políticas públicas. En cuanto a los medios de comunicación, vemos cómo ellos pueden, si presentan mal una noticia, por ejemplo, de suicidio, pueden producir un efecto contagio del suicidio. Si ellos informan acerca de un suicidio, lo que debieran hacer es no poner en primera página la noticia, ser morbosos de poner el lugar donde ocurrió, el método que ocurrió, sino que debieran, si necesitan informar la noticia, informarla, pero además indicar cuándo consultar, cómo consultar. Cuando dan una noticia, por ejemplo, acerca de un nuevo virus que existe, y ahora, por ejemplo, se estaba hablando de una hepatitis que está afectando a los niños, gran parte de los medios de comunicación incluyen información acerca de cuáles son los síntomas, dónde consultar. Pero rara vez esto ocurre con temáticas de salud mental, de que no es solamente informar acerca de, por ejemplo, aprovechar una noticia de que si hay una deportista conocida por todos que está visibilizando su temática de salud mental, que uno diga, bueno, a todos nos puede pasar, estos son los síntomas y aquí tú puedes consultar. Así nos pueden ayudar los medios de comunicación. Y las políticas públicas, bueno, hay un gran desafío que tenemos para que se aumente el presupuesto que tenemos destinado a salud mental. Tenemos un presupuesto que es muy acotado con respecto a lo que se propone que debiera ser necesario. Y también las políticas públicas, lo que necesitamos es conectar con la investigación, porque la investigación puede aportar a las políticas públicas. Hay distintos niveles y en una escalera, entonces si vamos subiendo, en un primer nivel es actuar de forma promocional, o sea, promover una mejor salud mental, un mejor bienestar. Después avanzamos a un segundo nivel que llamamos prevención, que ahí es cuando estamos pensando en ciertos diagnósticos. Vamos a prevenir depresión, vamos a prevenir riesgo suicida. Detección significa entonces actuar oportunamente detectando casos a través, puede ser de cuestionario, viendo cuáles son los factores de riesgo. Aquellas personas que lo requieren, que reciban un tratamiento, y después de que las personas están en un tratamiento, que haya alguien que se encargue de hacer un seguimiento, porque muchos tratamientos son interrumpidos o no son bien llevados. Para las familias, algo que puede ayudar es pensar juntos, ¿hay algo positivo de la pandemia, algo que queramos rescatar de esos momentos en que estuvimos en confinamiento? Tuvimos un espacio para cocinar en familia, para ver películas. Queremos mantener algo de eso y tenemos que hacerlo ahora a propósito para que no nos coma de nuevo la vorágine del mundo que vivimos hoy en día, hiperconectado, de las grandes urbes, como habíamos hablado. Tenemos una aplicación para celulares que es Cuida tu Ánimo, que es gratuita, que está basada en evidencia científica y que vamos a seguir evaluando cómo funciona, así que los invito a que la descarguen y nos comenten después cómo la podemos mejorar, y que fue hecha con un diseño participativo. Esto es lo que yo les decía, que tiene un impacto que es a nivel individual, que cada uno puede bajar esta aplicación. El mindfulness, una gran herramienta también. Justo también en Cuida tu Ánimo tenemos algunos videos y audios sobre mindfulness que pueden ayudar, que es la atención plena en el momento presente y que puede ayudarle a toda la comunidad educativa, a las familias también con esta herramienta. Este es nuestro centro de investigación, el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. IMAI participa en 4 universidades de Chile. Y los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Entonces, quiero dejarle 7 ideas claves, ¿ya? Podría haber puesto 100, pero me dije, voy a tratar de que sean 7. Una, que cuando pensemos en el enfoque hacia los jóvenes, no nos
quedemos con los riesgos, que pensemos cuáles son las fortalezas que ellos tienen y cómo podemos promoverlas aún más. Después, esto es un dicho que todos conocemos, prevenir es mejor que curar, y se aplica muy bien a salud mental porque mientras antes actuemos y mientras más precozmente lo hagamos, va a ser mucho mejor los resultados. Todos tenemos un rol. Nosotros, como familia, como profesionales de la salud, de la educación, la gente que está en política pública, los que investigamos, todos vamos a tener un rol para aportar una salud mental. De hecho, todos los ministerios tienen un rol. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte puede hacer algo muy útil para una mejor salud mental. Ministerio de las Artes y las Culturas también, y así, todos podemos aportar. Lo otro es que cuando hagamos intervenciones y cuando hagamos encuestas, también las vayamos corroborando con lo que los mismos jóvenes nos dicen. Si ellos nos dicen, mira, esta aplicación que tú hiciste es muy fome, nadie la va a usar, o sea, tenemos que escucharlo y le decimos ya cómo podemos mejorarla, y entonces eso es lo importante de ir escuchando a los jóvenes que finalmente van a ser los destinatarios de nuestras intervenciones. Las tecnologías nos pueden servir mucho para llegar a distintos lugares, incluso en los lugares más remotos, ya que nuestro país tiene gran conectividad, podemos ayudar tanto para prevención como incluso las videollamadas para tratamiento. Tienen que haber una pertinencia cultural. Esto significa que no es tan fácil trasladar algo que se creó, por ejemplo, en Finlandia a Chile. O sea, no podemos asumir que porque resultó en otro país va a resultar acá. Y si resultó en Santiago, no necesariamente va a resultar en Antofagasta. Por eso que es muy importante considerar a las regiones en nuestra investigación y a los sectores rurales y urbanos. Y que debemos conectar las políticas públicas con la evidencia científica. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Y tenemos algún espacio para un par de preguntas. ¿Puede levantar la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta? Gracias, Vania, muy interesante. ¿Por qué las mujeres están en una situación más frágil versus los hombres en esa edad, en esa etapa? Ya, es una pregunta muy interesante que me ayuda entonces a complementar lo que les estaba presentando. En primer lugar, claro, ¿se acuerdan cuando hablamos esto de tan frágil como un segundo? Yo les dije, no lo pensemos como algo negativo, lo que nos dice Violeta Parra, porque significa que estamos con emociones más al flor de piel, lo que ella quería decir. Efectivamente, en el caso de las mujeres, nosotros tenemos una sensibilidad diferente con respecto a las emociones, ¿ya? Pero también hay factores que son culturales y sociales, ¿ya? Las mujeres estamos más expuestas a ser víctimas de todo tipo de violencias de pareja, maltrato físico y abuso sexual, lo cual es un gran factor de riesgo para problemas de salud mental. También las mujeres a veces tenemos exceso de roles, que eso en una sociedad más igualitaria debiera ir cambiando. Y eso se ve muy claramente en personas que tienen que estar a cargo del cuidado de otros. La mayor parte de las personas que cuidan personas mayores o que cuidan niños o personas en situación de discapacidad son mujeres. Entonces también tienen una sobrecarga de roles. Y también tienen situaciones más precarias laborales. En este grupo etario, que son todos universitarios, vemos cómo están presentes esas diferencias de género, muy probablemente dadas en parte por factores que sí son biológicos, pero más importante aún por factores que son sociales y de la comunidad. Me di cuenta que en los casos de, como usted había dicho antes, que los suicidios eran mayores en los hombres. ¿Por qué sería esto?
Sí, y ahí no está, justo me hizo la pregunta para complementar la otra parte, ¿cierto? Por eso que tiene que ser el enfoque de género. O sea, si nosotros dijéramos, preocupémonos solo de las mujeres, ¿cierto? Estamos dejando a los hombres de lado. Y ya les conté que lo que ocurre con los hombres es que también se acercan menos a consultar y que incluso cuando consultan son menos diagnosticados correctamente o recibir un tratamiento para todo lo que requerirían, ¿ya? Los hombres, cuando hacen intentos de suicidio, pueden utilizar métodos que son más violentos que los de las mujeres y eso hace que entonces tengan una mayor tasa los hombres de suicidio. Utilizan métodos que son más letales. Y esto no es solo en Chile, esto también se repite en el resto del mundo, que efectivamente son los hombres los que se suicidan más. Sí, aquí otra pregunta es, al principio usted comentó que en conversaciones de quizá alguien de la generación actual con su abuelo, el abuelo le decía, no, nosotros antes éramos de otra manera, pero quizá eso puede ser también una percepción y la pregunta es, antes había estos temas de salud mental, solamente que nunca como ahora se mide, se puede... ¿Usted sabe algo de eso? ¿O siempre ha sido así y solamente que ahora tenemos la capacidad de medir y visibilizar más este tema? Ya, me encantan las preguntas que están haciendo porque ayudan a ir reforzando estos temas que no pude presentar por el tiempo. Por una parte, sí se está visibilizando más, ¿ya? De hecho, les voy a contar que en estos estudios que estamos haciendo, que entrevistamos, una joven nos decía que ella cuando llegó a cuarto medio en su colegio, hicieron una toma en su colegio para poner el tema de salud mental y empezaron a conversar entre sus compañeras y se dieron cuenta que cuando iban en primero medio habían tenido problemas de salud mental, habían ido al psicólogo y nadie les había querido contar una a la otra porque decían, no, van a pensar que estoy loca, no voy a contar eso, ¿ya? Entonces, esto fue años atrás, porque son gente que ahora está en la universidad, entonces, incluso en la misma generación de jóvenes esto ha ido cambiando, que antes era muy oculto y no se mencionaba, o decía, mejor no pido ayuda porque me pueden estigmatizar o pueden pensar que soy loca. Pero también se ha visto que se ha ido adelantando la edad de las personas que están presentando síntomas de depresión y de riesgo suicida. Nosotros tenemos un programa, el mismo Cuida tu Ánimo, antes de que fuera aplicación, era una página web que lo fuimos a ofrecer a colegios para hacer una investigación y dijimos, bueno, este programa es para primero medio. Y en los colegios nos decían, pero nosotros necesitamos aquí algo en quinto básico, porque ahí estamos viendo que están partiendo los problemas. Entonces, los mismos colegios que tienen harta experiencia, que no han hecho quizás investigación, pero por su misma experiencia podríamos considerar que es probable que además se ha ido aumentando la edad de aparición de estas problemáticas. Hola, yo hago clases en un colegio de media y muchos alumnos han llegado después de la pandemia con muchas actitudes súper violentas. Entonces quería saber si tienen me imagino que han hecho estudios, cuál es la relación entre el estar más en la casa con como la actitud violenta con la que enfrentan ahora, resuelven muchas situaciones con violencia. Sí, hay varios factores que pueden estar influyendo. Uno, el no haber estado asistiendo a clases y porque no solo fue las clases, sino que además hubo menos contacto con sociabilizar con otros jóvenes de su misma edad, ¿ya? O incluso los niños, ¿ya? Porque las familias también son pequeñas, ya son raras las familias en que uno tiene hartos hermanos o primos que viven juntos, ¿cierto? Entonces hubo poca oportunidad de sociabilizar y poner a prueba el negociar problemas, el adquirir estas habilidades sociales. Y por otro, es probable que también se hayan recibido modelos negativos, modelos al interior de la familia, modelos que vienen desde series de televisión, redes sociales, y sin un acompañamiento adecuado. Porque no es, no quiero decir que uno porque ve dibujos animados violentos es violento, ¿ya? Sino que uno tiene que enjuiciar eso, conversar, bueno, qué otra forma habría de enfrentar este problema, este conflicto que hay ahí, ¿ya? Entonces, esa capacidad para enfrentar los conflictos de manera dialogante
no es un modelo que recibamos en este momento muy a menudo. Y que si no viene de la familia, debiera venir desde los colegios, ¿ya? Y entonces, al no tener una parte importante de esa formación, es probable que eso también haya influido. Ahora, otro aspecto que hay que considerar es lo que yo ya les había mencionado, que no todo se resuelve con profesionales de salud mental, que aquí tenemos que ser varios los actores para poder enfrentar una situación tan compleja como es la violencia o las violencias. Doctora, gracias por la presentación. Yo quería consultar acerca de esta generación de cristal en que yo soy mamá de 2 adolescentes, entonces yo veo mucha más frustración, más de querer hacerlo todo de inmediato. Esta generación yo creo que es un poquito más compleja y a lo mejor con la pandemia fue peor. ¿Qué piensa usted de estos jóvenes que son bastante más enjuiciadores, tienen más información? ¿Qué piensa con respecto a eso? Claro, hay factores que nosotros debemos irlos repensando, ¿ya? Por ejemplo, cuando se nos decía antes, bueno, los niños en la mesa no pueden hablar, solo los adultos hablan, ¿ya? O cuando se nos dice, en realidad antes se arreglaba esto con una buena palmada, ¿ya? ¿Son cosas a las que queremos volver? Yo por mi parte creo que no, o sea, que los niños puedan hablar, participar, por supuesto que los jóvenes también, con mayor razón, digamos, que puedan dar su opinión, y a la vez que la violencia, justamente esto que todo se resolvía como golpeando, tampoco vimos que eso era algo positivo, ¿cierto? Y sí hay investigaciones que dicen que más bien es algo negativo. Entonces, quizás existe esta idea también, porque si les preguntamos, nos remontamos hasta muchas generaciones atrás, a los adultos, cómo veían a los jóvenes, siempre ha existido esto, de que hay como los jóvenes de hoy no son como los jóvenes de antes, ¿ya? Siempre ha existido esto, de pensar de que la generación más joven es muy diferente a nosotros y nos cuesta conectarnos. Y eso es algo de lo que debiéramos trabajar, cómo hay estos diálogos intergeneracionales, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tanto puede aprender una persona joven de una persona adulta o persona mayor? ¿Y qué tanto una persona mayor o una persona adulta puede aprender de un joven? Yo creo que muchos tienen la experiencia de que no saben tan bien computación como los jóvenes y les piden ayuda, ¿cierto? A sus hijos, a sus sobrinos, ¿me ayudas con esto? Entonces, deberíamos pensar cuáles son las fortalezas que cada uno tiene y poder conectarse. Ahora, hay otra cosa, que es que muchos de los padres y las madres compensan la falta de tiempo con cosas materiales y también con la inmediatez, ¿ya? Y que también eso es mucho dado desde la publicidad, de que yo quiero esto, lo uso, lo compro y lo boto, ¿ya? Y eso quizás también la pandemia nos debió haber enseñado cómo podemos ir cambiando ese pensamiento, ¿ya? De que en realidad las cosas no están ahí para desecharlas o para decir esto lo necesito ahora ya, que mi celular ya tiene 1 año, entonces por lo tanto es viejo, necesito otro nuevo. Y de hecho muchos jóvenes están pensando en eso de que la inmediatez no nos ha traído buenas consecuencias y que necesitamos tener cosas más a largo plazo también y aprender a tolerar mejor la frustración de que si yo quiero algo hoy día, lo necesito hoy día, no necesariamente es hoy día. Doctora, yo tengo una consulta. Volviendo al tema de violencia escolar, convivencia escolar, lo que aparece mucho también en los medios de comunicación son los protocolos y la falta de protocolo en los colegios. Entonces la consulta es, bueno, ¿cuáles serían los protocolos más allá de la expulsión de los jóvenes que finalmente son expulsados del sistema, y eso va generando, digamos, brechas sociales más significativas? Entonces, si ustedes están preocupados, digamos, de enseñar, ¿cuáles serían los protocolos adecuados para que los colegios vayan desarrollando, digamos, mejor convivencia escolar? Uh-huh.
nosotros estamos preocupados de acompañar a las comunidades. ¿Ya? Aquí es muy importante que a veces se nos ve como ya es una persona que trabaja en la universidad, no sé, psiquiatra o psicólogo, entonces tiene que ir a enseñarle a los colegios. No es así. Nosotros, nuestro trabajo debiera ser acompañar en un proceso y escuchar. ¿Qué es lo que ya han intentado? Porque uno puede ir con una idea que se le ocurrió desde el escritorio o que la leyó en el artículo que funcionó en Finlandia, como les dije, ¿ya? Entonces, uno va con cierta evidencia, ciertas propuestas y la misma comunidad dice, mira, esto nos ha resultado, ¿ya? Les quiero poner un ejemplo de las funas, ¿ya? Que también ha sido algo que se ha hablado bastante, ¿ya? Y que yo dije, bueno, ¿habrá investigación acerca de esto? Las funas, no sé si pueden traducir bien en lengua de señas funas, pero las funas significan que una comunidad, una persona encuentra que no se está haciendo justicia y quiere tomar la justicia por sus propias manos y entonces lo visibiliza, por ejemplo, a través de redes sociales y puede ser que sea una demanda real, pero también podría ser que no están así, ya entonces no es el mejor camino para resolver un problema. Entonces yo con mi equipo empezamos a ver, bueno, ¿habrá gente que haya investigado este tema? ¿Estará publicado? Y la verdad es que es bien difícil porque es algo bastante nuevo. Pero la comunidad en la que nosotros estamos acompañando educativa nos dijeron, nosotros estamos haciendo esto de esta manera. Hemos ido curso por curso, contándole cuáles son las consecuencias de actuar de esta manera y de esta otra manera, preguntándole a ellos qué es lo que necesitan para generar este nuevo protocolo. Incluso advirtiéndole de las consecuencias legales que puede tener el hacer una funa y las consecuencias emocionales. Entonces, ahí lo que ellos están haciendo, yo les dije, mira, sería muy bueno que esto lo podamos investigar para ver si es que ustedes ven que está dando resultados, nosotros lo podamos documentar, lo podamos publicar, lo demos a conocer, que entonces a otros lugares que les puede resultar lo que ustedes están haciendo. Así que es más que ir como, se llaman los expertos por experiencia o los expertos que están viviendo la situación con los que hay que incluir, más que ir desde la universidad o desde la academia solamente a acompañar a esas comunidades. Hola, aquí había una persona, por si acaso, que igual que quizás no se ve la que quiere... Sí. Hola, Vania. Buenas tardes. Te quería preguntar por el efecto que tienen las redes sociales en los jóvenes de hoy en día, también el tema vinculado al alcoholismo, que es importante, no menor también el tema de la inquietud sexual que hay en muchos de los jóvenes hoy en día y también eso sumado a las drogas, es como todas las anteriores. Ya, bueno, me encantan todas las preguntas que están haciendo, pero me da la idea que vamos a necesitar seguir conversando, ¿cierto?, de estas temáticas para poder ir profundizando más. Pero así como algo grande, bien breve, efectivamente las redes sociales tienen un rol, ¿ya? Y quizás a lo mejor ustedes han visto algunos documentales que se han hecho gente que trabajaba antes en redes sociales y que saben que los mismos encargados han detectado esta situación. Pero nosotros también vemos que las redes sociales pueden tener un rol positivo, ¿ya? De hecho, nosotros hicimos una campaña que fue desde la academia, la organización civil, una fundación, y también incluido Facebook e Instagram, que era para la prevención del suicidio. Entonces vemos cómo uno puede llegar mucho a los jóvenes con estas temáticas también, ¿ya? Y también yo veo jóvenes que tienen problemáticas de salud mental y aconsejan a otros y que puede ser algo positivo. La temática de la apariencia física, por ejemplo, el riesgo de los trastornos de conducta alimentaria, que se dan mucho porque la gente pone filtros, ¿cierto? O usa Photoshop y entonces hay como una idealización de un cuerpo imposible, además, que fomentado también por industrias de la moda, etcétera. Eso ha sido cuestionado por mismos jóvenes que dicen, quiere tu cuerpo, no se habla del cuerpo de otros, entonces verlo también desde la parte positiva. Y necesitamos una, se llama alfabetización digital, estar
Entonces, aprendiendo de cómo utilizar adecuadamente estas redes sociales, cómo detectar cuando hay ciberbullying, por ejemplo, y cómo poder actuar correctamente. Lo que ocurre es que nosotros pensamos ya, somos nativos digitales, los jóvenes son nativos digitales y entonces no hay que enseñarles, ellos saben más que nosotros, entonces no hay que enseñarles a cómo ocuparlo adecuadamente, pero no es así. Vemos cómo jóvenes requieren un acompañamiento, sobre todo hay edades que se han establecido, un niño de 8 años no debería tener acceso a un celular sin una mediación. De hecho, lo que recomienda la Academia de Pediatría es que sea a partir de los 12 años, ojalá los 14 años, ¿ya? Pero son cosas que yo creo que es importante tocar esta temática de las redes sociales. Bueno, alcohol. Gran parte de los problemas que vimos, cuando vimos como las diferencias de género, otro factor de riesgo es el nivel socioeconómico. Las personas de un nivel socioeconómico más bajo y quienes están ingresando como primera generación a la universidad, efectivamente tienen más problemas de depresión y de ansiedad que los otros grupos. Sin embargo, con el alcohol hemos encontrado cómo personas que tienen más acceso económico tienen más problemas de alcohol y de otras drogas, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo un factor de riesgo pasa a ser el tener mayor poder adquisitivo. Así que también es importante considerar eso a la hora de intervenir con el alcohol. Y cómo las mujeres se están también equiparando, no en el sentido de que estemos reduciendo los problemas, sino que las mujeres pasan a tener la misma cantidad de problemas de los hombres también en relación al alcohol y otras drogas. Así que ese es un gran desafío. Y la sexualidad, bueno, también está ahora, se ha mencionado la importancia de la educación sexual integral, que creemos que sí, que es importante poder hacerlo, de distintas edades. Hay mucho acceso por las redes sociales a pornografía, por ejemplo, y no hay una adecuada también mediación a veces de lo que aparece en redes sociales con respecto a cómo es la realidad de la sexualidad y las problemáticas que hay. Por otra parte, igual puede ser un medio de información, hay buenas redes sociales hechas por personas que trabajan en esta temática y que enseñan, por ejemplo, acerca de cómo prevenir infecciones de transmisión sexual y otras temáticas en relación a la sexualidad integral. Sí, mire, qué importante que destacó el problema de la individualidad, y con 2 años de pandemia se generó una situación inercial terrible y un aumento de esa individualidad. Entonces, qué importante también quizás destacar las acciones comunitarias de servicio social, por ejemplo, con adultos mayores, con niños, con animalitos, tener la posibilidad también de acciones de disfrutar de la naturaleza, ¿no? De grupos de jóvenes exploradores, caminantes del desierto, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay un tema muy importante cuando usted mencionaba quizás desde la política pública, pero también desde la política ciudadana pública, ¿no? Favorecer ese tipo de acciones de salud comunitaria, social. Y yo no sé cómo usted está viendo este tipo de acciones en Chile. ¿Ve déficit? ¿Dónde ve que podemos fortalecer nuestra capacidad de vivir mejor en comunidad? Y aprovecho de valorar, porque sé que está acá el equipo de Puerto Ideas, esto también es diálogo de comunidad. Esto también tiene que ver con la salud mental. Poder